su Biblia, vamos a leer un corto verso, o unos 3 cortos versos que estuve acá leyendo. Vamos a leer unos cortos versos para dar inicio a este devocional, a esta corta enseñanza. Ubique su Biblia, el libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo número 1. Para los que hemos estudiado Ezequiel, para los estudiosos de la Biblia, saben que Ezequiel es un profeta que no la estaba pasando bien en su momento. El pueblo de Israel no estaba en la mejor situación. Cuando Ezequiel escribe esto, el pueblo de Israel estaba cautivo. Es contemporáneo con Daniel, pero que también sufrió, inclusive sufrió la pérdida de su esposa, nos cuenta el libro. Y tuvo muchos encuentros con el Señor, pero me llama mucho la atención el llamamiento de Ezequiel. Y me llama mucho la atención el llamamiento, cómo el Señor lo llama a Ezequiel, cómo el Señor le habla a Ezequiel. Ten en cuenta que no podemos desligar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Una falsa enseñanza desligar el Antiguo Testamento del Nuevo, porque el Antiguo Testamento es y será siendo la sombra del Nuevo. Y en el capítulo 1, el versículo 1 dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones. Como ya lo dije antes, dice que el pueblo de Israel ya estaba cautivo. Ezequiel estaba en un campamento junto a un río, no la estaban pasando bien, estaban sufriendo por la cautividad. Estaban siendo oprimidos por los persas. Y bueno, ¿sabe qué? Y Ezequiel, entonces, en medio de eso, dice que los cielos se abrieron, pero es algo muy contrario cuando hay sufrimiento. Parece algo muy contrario, parece algo que no tiene lógica. Cuando hay sufrimiento, cuando hay dolor, hay lloro, hay lágrimas, inclusive hay un salmo. Sabía que hay un salmo, si no estoy mal, creo que es el 139, creo que si no estoy mal, no, sino el 130. Bueno, hay un salmo entre 130 y 139 que habla del cautiverio de Babilonia. Hay un salmo que habla del cautiverio de Babilonia. Entonces no la estaban pasando bien, para nada bien. No la estaban pasando bien, hay lágrimas, lloro, quebranto, hay lamentaciones. No, imagínense un pueblo oprimido. Pero en medio de eso, Ezequiel ve visiones. Ve una visión. En medio de eso dice que había una visión, es que el Señor le habló. Pero bueno, miremos cómo el Señor le habla a Ezequiel para que usted tenga un contexto de cómo Ezequiel le responde, porque cada vez que el Señor le habla a su vida, Él espera la forma como usted responde. La respuesta suya, ¿cómo va a ser? Y eso es lo que el Señor Jesús también espera de nosotros. La forma como nosotros vamos a responder ante las situaciones, la forma como vamos a responder ante los momentos. ¿Cómo va a responder usted cuando esté en medio de la situación? Yo quiero que usted se haga ese momento esa idea, ese panorama de que Ezequiel no la estaba pasando bien, verdaderamente estaba acongojado, estaba junto al río, podemos decir que estaba en un campamento, y ve unas visiones. Y en el capítulo 2, también el versículo 1, pasa a la siguiente hoja, y entonces dice el capítulo 2, versículo 1, me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Bueno, 2 cosas acá para resaltar rápidamente. Hijo de hombre. Esa palabra hijo de hombre, ¿usted dónde más la ha escuchado? Claro, la hemos escuchado, ¿saben dónde más? En el Nuevo Testamento. Hijo de hombre es el título para nuestro Señor Jesús. Y nuestro Dios está diciendo a Ezequiel, hijo de hombre. Y es un título que se le da al Señor Jesús. Y cuando encontramos la palabra hijo de hombre, ¿sabe qué quiere decir? Siervo de la humanidad. El ejemplo de nosotros. Siervo de la humanidad. Ese siervo sufriente, ese siervo que significa nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿qué nos quiere decir Dios? Que Ezequiel también está haciendo una tipología, así como lo fue Josué, así como lo fueron estos personajes del Antiguo Testamento. Ezequiel también está haciendo una tipología de nuestro Señor Jesús. Hijo de hombre.
Ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y entonces esto quiere decir palabra. Dios está hablando, Dios está hablando. Y esto es la palabra de Dios. Está dando una orden a Ezequiel. Y sabe, y después de que da una orden a Ezequiel, Ezequiel responde. Ezequiel hace lo que Dios le dice. Y luego que cuando hace lo que Dios le dice, inmediatamente dice, entró el Espíritu y me afirmó sobre mis pies. Recuerda el contexto, no la estaban pasando bien. Ezequiel estaba en un campamento, estaba cautivo, estaba preso, los llevaron amarrados, estaban en otro lugar, el pueblo estaba sufriendo. Hay un salmo que dice que explica el sufrimiento. Jeremías también lo profetizó, Ezequiel ahí narra cómo fue esos inicios, pero encuentro una relación entre la palabra y el Espíritu Santo. Hay una relación muy estrecha entre la palabra y el Espíritu Santo. Y cuando usted entra en esa relación entre la palabra y el Espíritu Santo, el resultado es orden a nuestras vidas. Es orden a nuestras vidas y de respuesta del Señor Jesús, es respuesta de nuestro Dios. Dios habla y dice, ponte sobre tus pies, y hablaré contigo. Y cuando él lo hace, cuando él obedece, dice que inmediatamente entró el Espíritu y lo afirmó. ¿Saben? Relación entre la palabra de Dios, entre la palabra de Él y el Espíritu. Y cuando él obedece, dice que oí y oí al que me hablaba. Cuando entramos en ese orden de la palabra y del Espíritu, ¿sabe? Podemos escuchar las instrucciones, pero recuerde el contexto, no se olvide que estaba en el campamento y sabe que, recuerde cómo inició esto, los cielos se abrieron, los cielos se abrieron en medio de la situación difícil, en medio de la opresión, en medio de esa calamidad. Los cielos no solo se abren para traer economía, finanzas y llenar sus cuentas bancarias. Los cielos no se abren para eso. Eso es una falsa enseñanza de algunos falsos maestros que dicen que los cielos se abren y entonces usted va a tener economía, finanzas, prosperidad, abundancia. En eso la Biblia no habla de eso. Yo no encuentro ninguna parte de la Biblia que hable de eso. Los cielos se abrieron aquí para una situación difícil o una situación complicada, a una situación donde el pueblo estaba sufriendo, donde el pueblo verdaderamente no la estaba pasando bien, no la estaba, no sentían, no sentían, no sentían gozo, no sentían alegría, no sentían verdaderamente que Dios estuviera con ellos. Prácticamente decían, el Señor nos abandonó, el Señor no nos está respaldando, el Señor nos manda este castigo. Bueno, ya sabemos cuál fue la causa de esta opresión y es la idolatría en el pueblo. La idolatría en el pueblo causó este castigo, esta cuestión. Tenemos fallas, sí, tenemos fallas. El cristiano tiene fallas. Aceptamos que tenemos errores, claro que sí, tenemos errores, tenemos fallas. No podemos decir que somos perfectos, no podemos decir. El líder que diga que es perfecto es un mentiroso, porque dice primero de Juan, que diga que no tiene pecado es mentiroso y le hacemos a él mentiroso. Somos perfectos, fallamos, hay errores, pero sabe que cuando entramos en ese orden, cuando reconocemos y entramos en ese orden de Dios, de la palabra y el Espíritu Santo, ciertamente los cielos se abrirán para dar instrucciones. Los cielos se abrirán en este caso Ezequiel vio visiones. En este caso Ezequiel vio visiones. En este caso Ezequiel recibió instrucciones para el pueblo. Miren, cuando usted sigue leyendo Ezequiel, se va a dar cuenta que el Señor no le da ánimo a Ezequiel. Si usted sigue leyendo ese capítulo 2, el capítulo 3, usted se va a dar cuenta que Dios no le da ánimo, le dice, te voy a enviar a gente dura, rebelde, de rostro duro, necios, ¿cómo se dice? Tercos.
Te voy a enviar a gente dura, tercos, te voy a enviar a gente que no hace caso, que no se porta bien, que es rebelde. No le da ánimo, pero le dice, no temas, no tengas miedo, yo estoy contigo, le dice a Ezequiel, le dice, yo estoy contigo, yo te voy a afirmar, no temas. Así que inclusive ahí en el capítulo dice entre zarzas, espinos, escorpiones, o sea, compara a Israel con sus palabras como si fueran escorpiones, gente rebelde. Pero el Señor dice, en medio de la situación, yo voy a abrir mis cielos, te voy a mostrar, te voy a dar indicaciones, instrucciones, te voy a mostrar cómo es el camino, cómo debes hablar. Va a haber, hay esperanza en medio de la captura, en medio de esta calamidad nacional, en medio de esta opresión. Te voy a dar esperanza y te abro los cielos. Pero para eso, ¿sabes qué? ¿Cuál es el orden? Meternos a su palabra. Ezequiel supo responder a esa instrucción de nuestro Dios. Ezequiel supo responder a esa instrucción. Ezequiel supo responder a esa, supo dar respuesta a Dios, se afirmó sobre sus pies y sabe, inmediatamente que me habló, entró el Espíritu y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la enseñanza para que nos deja Ezequiel? En medio de las situaciones difíciles, en medio de la situación complicada, ellos no veían salida. Y sabe, cuando usted sabe que no fue corto tiempo, no fue corto tiempo la salida, la de vuelta de Israel para la vuelta del exilio, no fue en corto tiempo. 70 años, según la profecía de Jeremías. Pero ellos en medio de ahí, en medio de la captura, en medio del exilio, Ezequiel, hubo una persona, porque más adelante dice, sabrán que habrá profeta en medio de ustedes. Ahí en el capítulo dice, sabrá que habrá un profeta en medio de ustedes. ¿Sabe? Su familia sabrá que hay un cristiano en medio de ellos. Su esposo sabrá que hay una cristiana en medio de la casa, en medio del matrimonio. Su esposa también sabrá, su familia, sus hijos sabrán que hay un cristiano orando en medio de ellos. Su familia, sus amigos, sus colegas de trabajo, sus compañeros sabrán que hay un cristiano que está orando en medio de ellos y que en medio de la situación difícil los cielos se están abriendo para usted. Los demás van a ver situaciones difíciles, los demás van a ver un momento de calamidad en nuestras vidas, pero usted está viendo cielos abiertos, usted está viendo respuesta, ¿sabe? Porque nos estamos colocando en el orden de Dios. Nuestras oraciones, mira, muchas personas piensan, presten atención a esto, muchas personas piensan, o el cristiano, estamos hablando del cristiano, esto es para el cristiano, para la comunidad cristiana, esto no es para la gente del mundo. Muchos cristianos piensan, muchos discípulos piensan, presten atención, que cuando nosotros oramos, cambiamos a Dios, que nuestras oraciones son para cambiar a Dios. No, eso es un error. Yo le voy a enseñar algo. Nuestras oraciones no son para cambiar a Dios. Nuestras oraciones son para nuestros cambios, para nuestras mudanzas, para cambiar nuestro comportamiento, nuestra conducta y para entrar en comunión con Dios. Nuestras oraciones no cambian a Dios. Si Dios es perfecto, ¿por qué Él tiene que cambiar? Si Dios es grande, sublime, perfecto, con todos los atributos, omnipotente, omnipresente, omnisciente, ¿por qué tiene que cambiar? Dios no cambia con nuestras oraciones. Nosotros no hacemos cambiar a Dios con nuestras oraciones. Nuestras oraciones son para nosotros y para tener comunión y para que haya mudanzas, cambios significativos en nuestra conducta, comportamiento, nuestra manera de pensar, de actuar, de responder. Las oraciones son para nosotros, para nuestro bienestar y para entrar en comunión con Él. No solo para entrar en comunión con Él, sino para escucharlo a Él. Porque no solo hablamos nosotros, sino Él también nos habla, así como esto. Pero Él no cambia. Dios no va a cambiar. Cuando se le entrega el señorío, el gobierno, la soberanía total a Dios, Él ejerce. Él quiere tener ese control sobre su vida. Que seamos dependientes de Él, dependientes, no independientes de la palabra, no, dependientes de Él, de su palabra, de su alimento. Él quiere eso, que seamos dependientes de Él. Muchas personas, o el cristiano,
personas, el cristiano piensa, no, yo soy cristiano porque, no, bueno, yo oro a Dios, yo voy a la iglesia, yo oro y Dios me da lo que yo pienso que Dios me da lo que yo pido. Eso es un error, eso es una falsa creencia. Creer que lo que yo oro y yo le pido a Dios, Dios me lo va a dar. No es así, Dios no trabaja para nosotros. Dios, vuelvo y lo repito, Dios no trabaja para el cristiano, Dios no trabaja para nosotros. Dios no trabaja para nosotros, por el contrario, nosotros estamos en una deuda con el Señor. Somos deudores, dice Pablo, somos deudores. Damos una deuda, fuimos comprados con precio de sangre por su obra redentora. ¿Sabe? La Biblia, en todas las escrituras, la historia de la Biblia, todo lo que se concentra en la Biblia, habla de la redención, de la redención, no solo la redención, sino del redentor. La redención, su mensaje, la redención, lo que alcanzamos con la redención y el redentor, la obra del redentor, que es nuestro Señor Jesús. La obra del redentor, en eso consiste todo este mensaje de las Escrituras. La obra de la redención y el redentor. Él no trabaja para nosotros, por el contrario, estamos en deuda, dice Pablo, en la deuda de la redención, Él pagó Él fuimos sustituidos, Él fue nuestra sustitución, pagó, murió, sufrió, Él lo profetizó, estaba profetizado, iba a sufrir demasiado, el Redentor iba a sufrir por nosotros con sangre preciosa, esa muerte, sepultura y resurrección. Tenemos que mirar esa redención, no solo, nos tenemos que mirarla en dos perspectivas. No solo ahora la redención, muerte, sepultura y resurrección, sino el resultado de la redención. ¿Cuál es el resultado de la redención en nuestras vidas? El resultado de lo que causa la obra redentora, y eso causa ese orden que estaba hablando Ezequiel, el orden de la palabra, el Espíritu Santo trae orden a nuestras vidas, trae una perspectiva de reino. Cuando hablamos de redención, hablamos de reino. Es una palabra que tiene una relación estrecha con reino. Hablamos de una perspectiva de reino, y en eso está diciéndose que hay cielos abiertos, pero me llama mucho la atención que habla de hijo de hombre. Y entonces, cuando los cielos se abren y veo hijo de hombre y veo esa relación de palabras, y yo le dije al principio, no desliguemos el Antiguo Testamento. Es un error doctrinal desligar el Antiguo Testamento de nuevo. Entonces yo le invito a que vayamos a Juan, porque esas palabras me conectan con las palabras de Jesús. Vaya a Juan capítulo 1, Evangelio según Juan capítulo 1, y ya con eso finalizamos. Bien. Podríamos hablar de esto hasta una vigilia completa, podríamos hacer una vigilia entre la comunidad viendo juntos, pero no tenemos el tiempo. Y entonces este verso corto me da una ligación con Ezequiel. Entonces en el Evangelio de Juan, usted encuentra a Jesús que está haciendo el llamado para los discípulos, está haciendo el llamado para los discípulos. Y entonces entre esos llama a Felipe. Y entonces Felipe en el capítulo 1, en el versículo número 46, sí, 46. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 46, Evangelio según San Juan. Y entonces usted ve ahí una relación, y yo encontré una relación de las palabras de Jesús con lo que está viviendo Ezequiel también, de los cielos abiertos. Y entonces, entre esos, Jesús llama a Felipe. Jesús llama a Felipe y Felipe lo sigue. Jesús le dice a Felipe, ven y ve, ven y ve. Luego Felipe dice que va y llama a Natanael, el 47, y me llama mucho la atención esas palabras antes de ir a las palabras de Jesús. Y entonces Felipe le dice a Natanael, le dijo Felipe, Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Y entonces la respuesta de Felipe es fenomenal, es extraordinaria. Ven y ve. Ven y ve. Cuando usted se acerca a Jesús, cuando usted se acerca al Mesías Jesús, al Redentor, al que sustenta, dice Colosenses, al que sustenta todo en sus manos. Cuando usted se acerca al Redentor, va a ver cuando dice ve, ¿sabe qué significa eso? Revelación. Ven y ve.
venga nuestro Señor Jesús y va a ver qué revelación. Cuando usted se acerca a nuestro Señor Jesús, va a obtener esa revelación de la palabra, Él va a entrar en ese orden, en ese orden. ¿Qué pasa? Va a pasar lo mismo que experimentó Ezequiel. Usted le pone atención a la palabra, se pone en el orden de la palabra y el Espíritu Santo va a entrar, así como lo experimentó Ezequiel. Ven y ve, acérquese a nuestro Señor Jesús y va a obtener la revelación por derecho, es por derecho. Ven y ve. Yo le digo este mensaje a usted hoy. Ven y ve. Que queremos cielos abiertos en medio de situaciones difíciles. Queremos esos cielos abiertos, queremos una solución, queremos que el Señor Jesús intervenga, que el Señor Jesús intervenga. A veces parece que nuestras soluciones son mejores que las de Dios. A veces no esperamos, no nos gusta esperar al cristiano, a nosotros los discípulos, porque yo también me incluyo como discípulo, también estoy aprendiendo. No nos gusta esperar, nos cuesta esperar. A veces vemos demasiado largo, pero ¿qué me va a decir del pueblo de Israel que esperó 70 años de una profecía? Pasaron 70 años y todavía estaban ahí en el exilio. Tuvieron que ir a mirar los libros y decir, ah, sí, ya es hora, tenemos que volver, la profecía estaba escrito, 70, ya pasaron 70, tenemos que volver. Entonces empezó el proceso para que ellos salieran. Y el Señor colocó las personas claves en ese reino, colocó los reyes claves para que ellos volvieran. ¿Ah? Esperemos en el Señor. El cristiano le cuesta mucho, al discípulo le cuesta mucho esperar cuando no ve una respuesta rápida, pero para eso, por eso Pablo insiste tanto, insiste, perseveremos. Y la carta de Santiago también dice, perseveremos, tengamos perseverancia, resistamos, tengamos paciencia. Esos momentos difíciles que pasó el pueblo de Israel, esos momentos de tribulación, de sufrimiento, también, también se asemeja mucho con la vida del cristiano. Demasiado, hay mucha semejanza con la vida del cristiano. A veces muchas personas hacen pasar la vida de un cristiano como si fuera algo fácil y no es así. Verdaderamente cuando usted se torna cristiano, cuando usted decide seguir, cuando usted decide ir y ver, tener revelación del Señor Jesús, es un sinónimo de sufrimiento. Sí, podemos decir que sí, es un sinónimo de sufrimiento en la vida del cristiano, pero como dicen Colosenses, cuando hay sufrimiento, dice que Pablo dice en Colosenses que hay comunión con Dios, que tenemos comunión con Dios, que tenemos ayuda y esperanza con Dios, que el Señor nos ayuda a pasar ese sufrimiento. Esa es la diferencia entre el sufrimiento del mundo y el sufrimiento de la vida del cristiano, que nosotros no la pasamos solos, nosotros la pasamos con la mano del Señor, hay comunión con el Señor, hay comunicación con el Señor, hay instrucciones de Dios, hay protección de Dios. Esa es la diferencia. Y entonces, volviendo a para finalizar y dar unos minutos para que podamos abrir los micrófonos. Eso es muy importante la oración entre hermanos, es muy importante escucharnos orar, no para elogiarnos, no para elogiarnos, no crean que la oración, no crean que a mí me gusta escuchar la oración de los demás para elogiar o para felicitarlo, no. Eso es algo errado. Nos gusta escucharnos para tener ánimo, como dice Tesalonicenses, orar los unos por los otros, para que tengamos ánimo, para que también sabemos que hay otro hermano que también está pasando situaciones. Y sabe cuando usted pasa esa situación difícil, cuando usted la pasa, usted puede enseñarle a otro cómo lo puede pasar. Usted puede enseñarle, eso es lo bueno de la comunidad cristiana, que cuando usted experimenta algo difícil en su vida, en su familia, y usted siente que lo pasó, lo superó, es bueno que las pruebas pasen según la carta de Santiago, porque eso nos ayuda a probar nuestra fe, eso nos afirma nuestra fe, eso nos moldea nuestra fe, que es necesario, es tan necesario que la fe se va madurando, nos convertimos más maduros en el Evangelio. Usted es tan maduro que puede ayudar a otras personas a pasar a esa situación difícil, y ahí los cielos se están abriendo para esa persona, ahí los cielos, ahí es el momento que los cielos se abren para esa persona. ¿Saben por qué? Porque estamos orando los unos por los otros. Así que vamos a dar unos minutos para orar los unos por los otros, y me gustaría que usted abra su micrófono para que ore el uno por el otro. Y saben, las palabras de Jesús a Natanael,
son fenomenales, son extraordinarias, y le dice de aquí, delante, y le dijo, de cierto digo, versículo 51. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden. Pero póngale atención a esto, a diferencia del Antiguo Testamento, cuando Jacob vio esa visión. Jacob vio una escalera, ángeles que suben y bajan, y vio una escalera. En este caso, aquí no hay una escalera, acá dice que suben y descienden sobre el Hijo. Oh, esta palabra, el Hijo del Hombre, y lo mismo que vio Ezequiel, el mismo término que experimentó Ezequiel, descienden sobre el Hijo del Hombre. Qué ligación, qué conexión tan extraordinaria que estamos haciendo para los cielos abiertos, pero que los ángeles suben y descienden sobre el Hijo. Jesús, nuestro Señor Jesús, el Mesías Jesús, es el único, ya no hay una escalera, ya es el Señor Jesús, que sobre él descienden, que suben y descienden los ángeles, sobre el Hijo del Hombre, el siervo de la humanidad. El siervo sufriente, Ben Yosef, dice el siervo sufriente. Él es ese siervo sufriente, el Hijo del Hombre. De otro medio es el Señor Jesús. Cuando usted ven y ve, le dice Felipe, ven y ve, venga nuestro Señor Jesús, experimente esa relación de comunión y revelación de la palabra. Yo le invito a que cierre sus ojos, invito a que cierre sus ojos, no se distraiga, no se distraiga. No pierda este momento porque Satanás usa estos momentos de distracción para robar la palabra. No se distraigan. Yo voy a orar brevemente y lo invito a que abra su micrófono. Oh Señor, Señor, muchísimas gracias, Señor. De verdad, hoy 3 de febrero, Señor. Señor, hay situaciones difíciles, Señor. No podemos tener el control de las situaciones, Señor. Hay situaciones complicadas, Señor. Hay personas que están sufriendo de enfermedad, personas que están sufriendo, Señor, de dolores, matrimonios separados, Señor. La misma economía de nosotros, Señor. Las mismas situaciones, Señor, con nuestros hijos. Situaciones difíciles que no podemos controlar, Señor. No podemos, no podemos controlar, Señor. Por eso, en medio del sufrimiento, de la tribulación, Señor, en medio de la aflicción, como Israel lo estaba pasando, Señor, hubieron cielos abiertos. Hubieron cielos abiertos, Señor. Señor, oro por mis hermanos, Señor, por los que están aquí, Señor. Oro por mis hermanos porque no sé lo que está pasando, Señor, pero lo que sí sé decir es que la palabra dice que hay cielos abiertos y cuando está la palabra y el Espíritu Santo trae orden a las vidas, el orden de la palabra y del Espíritu Santo. Me llevan a tener una perspectiva de reino, me llevan a tener una perspectiva de que nuestro Señor Jesús, Él es el único medio, ya no hay una escalera. Ahora es nuestro Señor Jesús, el único medio en el que yo tengo respuesta, en el que yo tengo respuesta, Señor. Muchísimas gracias, Señor. Obra, mete tu mano en las vidas, mete tu mano en las situaciones, no solo en las vidas, en las situaciones de mis hermanos. Señor, interviene con poder, Señor, interviene, Señor, interviene. Solo tú lo puedes hacer, eres tú el especialista, mi Señor. Puede continuar, los que quieran orar pueden continuar abiertamente. Señor Padre, te damos gracias por esta mañana. Damos gracias, Señor, porque has permitido, por tu misericordia, que tengamos un día más de vida, Señor. Gracias, Señor, por aquellos que se han despertado para meternos en comunión en esta oración, Señor. Y aún por aquellos que no han podido levantarse, Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús. Señor, ponemos este día en tus manos, este día en tus manos de cada familia, Señor, de cada hijo que va a salir al colegio, de aquellos hijos ya grandes que van a ir a trabajar, Señor, de todos mis hermanos, Señor. Que este día
sea un día que sea dominado, Señor, por ti. Que seas tú, Señor, llevándonos, abriendo puertas, anunciándonos, Señor. Te pedimos, Padre amado, que hoy podamos estar conectados con tu Espíritu, Señor, que podamos escuchar tu voz, Señor. Que antes de tomar cualquier decisión seas tú, Señor, llevándonos. Padre, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque cada día vemos ese amor en nosotros. Gracias por cada pequeño milagro que haces en nuestras vidas. Gracias, amado Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Así es, amado Padre. En esta mañana, Señor, me uno, Señor, en oración con mis hermanos, Señor. En un solo espíritu, Señor, con el espíritu que está, tu espíritu que está en medio de nosotros, Señor. Nos regocijamos porque este día tú lo has hecho, Señor. Con alegría, Señor, nos regocijamos, Padre. Sabiendo, Señor, que tú estás en medio de nosotros, Señor, te glorificamos y te exaltamos, Señor. Te damos toda honra y toda gloria, Señor. En este nuevo día, Señor, que has abierto nuestros ojos, Señor, y aún en la noche has tenido, Señor, Padre, cuidado de nosotros, bendito Dios. Te doy gracias, bendito Dios y mi Rey. En esta mañana, Señor, primeramente por tu palabra que has traído, Señor, y por este estudio, Señor, donde sabemos, Padre, como hemos visto y nos has enseñado, Señor, en esta mañana, Señor, de esta relación estrecha que hay entre tu palabra y el Espíritu, Señor. Cuando estamos con tu palabra, Señor, no ame, ahí el Espíritu está, Señor, y Él nos instruye, Él nos guía, Señor, mi Dios y mi Rey, a poder, Señor, a inclinar nuestro oído a ti, Señor, nuestro corazón a ti, amado Padre Celestial, para que seamos dirigidos por ti, por tu palabra, bendito Padre Celestial. Señor, en este nuevo año, Señor, Padre, queremos ver, Señor, los cielos abiertos, Señor, en cada situación y área de nuestras vidas, Padre. Señor, como dice el pastor, Señor, hoy, Señor, Padre, no solamente, Señor, es para, Señor, eh, estar, Señor, recibiendo y recibiendo, Señor, en las buenas situaciones, sino también, Señor, en esos momentos difíciles en que nos encontramos, nuestros hermanos, amado Padre Celestial, que ellos puedan ver tu gloria, ellos puedan ver, Señor, Padre, cómo desciende, Señor, de ti, Señor, esa ayuda, Señor, Padre, ese auxilio, amado Padre Celestial. Padre, que seas tú dirigiendo, Señor, sus vidas, Señor, por medio de tu palabra, porque es que en tu palabra, Señor, está, Señor, está la sabiduría, Señor, está el conocimiento de quién eres tú, Señor, amado Padre Celestial. Hoy quiero dar la gracias infinita a ti, mi Dios y mi Rey, por la vida, Señor, el pastor Andrés, Señor, y por su familia, papá. Gracias, Señor, porque siempre está dispuesto, Señor, a prestar sus labios, Señor, para que salga, Señor, de ti, Señor Padre, palabras vivas, Señor, mi Dios y mi Rey. Este mensaje, Señor Padre, que hoy has puesto en sus labios para nosotros, Señor Padre, sabemos que viene de ti, amado Padre Celestial, porque eres tú, Señor, el que pone, Señor Padre, tu palabra en sus labios. Bendito Padre Celestial, lo bendigo su vida en tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, su casa, su ministerio, amado, bendito Padre Celestial. Que estés abriendo esos cielos, Señor, que Él vea los cielos abiertos, Señor, en todas las áreas de su vida, papá, en su trabajo, Señor, en todo, Señor, bendito Padre. Padre, gracias, bendito Dios y mi Rey. También doy gracias, Señor, por mi pastora Zona María Benz. Gracias que, Señor, has tenido cuidado de ella, Señor. Gracias, Señor, por ese tiempo, Señor, en que ella estuvo, Señor, ese espacio, Señor, donde pudo, Señor, Padre, Señor, dedicarse, Señor, a otras cosas, a ellas, a su casa, Señor, mi Dios y mi Rey. Obviamente sin descuidar su ministerio, pero, Señor, has estado ahí con ella, Señor, guiándola, bendito Padre Celestial. Señor, ponemos este martes, que no es un martes cualquiera, Señor, es un martes, Señor, Padre, donde, Señor, nos damos dedicados, Señor, a ti, Señor, mi Dios y mi Rey, en el ministerio, papá Dios y mi Rey, con los estudios bíblicos, amado Padre Celestial. Oramos para que nos ministres hoy, nos sigas ministrando, no solo ahora, sino el resto del día, Señor, con tu palabra, Señor. Que seas ministrándonos con el Espíritu Santo que conoce y escudriña lo más profundo, Señor, de ti y de nuestro ser, Señor, y que nos hace ser unos contigo. En el nombre de Jesús, bendito Padre Celestial. Bendecimos este mes de febrero, Señor,
Que Padre, aunque hoy sea el tercer día de este mes, Señor Padre, pero seguimos bendiciendo, Señor, lo seguimos bendiciendo y, Señor, veremos los cielos, Señor, abiertos. Bendito Padre Celestial. Gracias te doy por cada hermano, Señor, aquí conectado, bendito Padre Celestial, que tu palabra esté haciendo eco, Señor, en sus vidas, en sus ministerios, amado Padre Celestial. Bendito seas, bendito Dios. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bendiciones para mis hermanos. Recuerden, nos vemos más tardecito en nuestro club del libro. Continuamos con 1 de Corintios. Bendiciones, feliz noche, descanso o inicio de actividades para los que están acá. Bendiciones.